Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Feliz Navidad para todos. Estamos haciendo un live para hacer un breve recuento de la crisis en la frontera, específicamente todo lo que está pasando y un viaje breve que hice la semana pasada para ver la situación que se está viviendo en la frontera sur, la frontera de Estados Unidos con México, qué fue lo que vi y sobre todo enfocarme en lo que está pasando con los venezolanos que están tratando de cruzar o que cruzan, qué está pasando con ellos porque están en situación de calle. Primero quisiera desearles a todos, espero que hayan tenido una feliz Navidad a todos y que se estén preparando con las mejores ganas para este 2023 que viene bien cargadito como ya se pueden imaginar. Bueno, quiero además de saludarlos a todos, como es es algo muy breve que voy a hacer para explicarles qué está pasando en la frontera y que tenía cómo me fue en el viaje la semana pasada para esa zona, que quiero decirles que fue bastante, fue como siempre cuando uno hace esos viajes de trabajo son bastante movidos. Primero quiero decirles que me fui directamente la semana pasada a la ciudad de El Paso, Texas, que la ciudad, como saben, se declaró en emergencia por un gran incremento de los inmigrantes que estaban atravesando a través del río Bravo en esa zona. Saben que en esa parte de El Paso, la ciudad, el río Bravo es bastante chiquito, yo lo llamaría como una quebradita. Para que, uy, perdón, se me cayó el earphone. Es como una quebradita y entonces es muy fácil cruzarlo y no arriesgarse por la zona de Piedras Negras o Acuña, que el río es bastante, digamos, profundo, hay mucha corriente, entonces por la parte de la ciudad del Paso es muy fácil, pues apenas nos cubre el pie. Me van a dar un permiso que voy a recoger el earphone. Ok, muchas gracias y me disculpan. Entonces, como les estaba comentando, la ciudad del Paso, como ya saben, se declaró en emergencia por la cantidad de inmigrantes que estaba cruzando. Estaban muchos en situación de calle o están todavía en situación de calle. Inmigración o el Border Patrol o la patrulla fronteriza estaba tratando de procesarlos, pero realmente eso se volvió un caos. Y adicionalmente se le suma las bajas temperaturas. Estaban siempre alrededor de 0 grados. Es decir, podía estar en 0, en -3 o en 5 grados o de 7 grados, 3 grados. O sea, siempre estábamos alrededor de 0 grados. Y por la situación de personas en situación de calle, por supuesto que la ciudad tiene que buscar resguardar la vida de estas personas. Quiero decirle antes de continuar que cualquier pregunta la voy a hacer al final. Cualquier pregunta que tengan al final me lo hacen porque lo voy a tratar de hacer lo mayor breve posible. Como les estaba comentando, la ciudad del Paso es una ciudad de aproximadamente 600,000 o 700,000 habitantes, es decir, no es una ciudad muy, digamos, muy grande, y albergar aproximadamente a 3,000 personas al día que estaban llegando, probablemente 4,000, esperaban que se fueran de 5,000 a 8,000 personas al día. Ellos no tenían capacidad, sobre todo de recibirlas y atenderlas, porque en su gran mayoría no tenían un patrocinador. Entonces empezaron las carreras en la ciudad, se declararon emergencia, empezaron a llegar fondos y a organizarse para poderlos hospedar. Ahora, les voy a ir directamente a la situación de los venezolanos. ¿Qué está pasando con los venezolanos que están cruzando? Primero, recuerden que a finales de noviembre el secretario Mayorkas recordó que los venezolanos no pueden pasar la frontera o van a ser devueltos. Además de esto, hace 3 días Mayorkas volvió a ratificar de que todo venezolano que intente pasar la frontera será inmediatamente deportado y que debe de usar
el parol humanitario, que saben que hay 24,000, dieron 24,000 cupos y ya se han dado 20,000. No sé si ya, o sea, eso fue hace una semana, no sé de esos 4,000 cuántos quedan actualmente. Pero todos sabemos que no todos tienen un patrocinante. Es bastante difícil conseguir un patrocinador y además el que tiene el patrocinador, esta medida la agarró de sorpresa y no tiene cómo gestionar un pasaporte, no tiene pasaporte. Ustedes como venezolanos sabemos que es bastante difícil en Venezuela acceder a un pasaporte en una forma expedita. Entonces, el que ha tenido la oportunidad, felicidades, pero el que no, regresó nuevamente a la práctica de, y eso lo pude comprobar con los venezolanos que conocí en la visita a la ciudad del Paso, que todos nuevamente, todos sin excepción, están pasando el Darién, que es muy triste. Familias completas, jóvenes, todos están pasando el Darién, todos estaban en situación de calle, ya les voy a explicar por qué. Lo otro es que ellos no tenían una persona que los estuviese esperando. Y algo que me llamó la atención, todos decían lo mismo: me vine de Venezuela porque no, allá la situación económica es imposible. Es imposible vivir en Venezuela, ya no hay futuro. Y quiero decirles que en el día que yo llegué, que fue el martes de la semana pasada, llegué el día martes 20 de diciembre. Yo llegué inmediatamente en la noche, como ya yo sabía que estaban muchos en situación de calle, llegué a medianoche a visitarlos, estaban casi todos dormidos. Había un pequeño grupo que había llegado, había cruzado ese día. Ninguno de los que estaban allí, ninguno se había entregado a la patrulla fronteriza, por lo que les acabo de explicar, de que la orden es deportar a todo venezolano que se entregue a la patrulla fronteriza. Entonces, es algo que va ocurriendo de boca en boca y todos se van diciendo, o sea, si queremos estar en Estados Unidos, no nos podemos entregar. Entonces, ellos entran por unos puntos, pues ya que es una frontera bastante grande, entran por unos puntos donde no hay supervisión y entonces ingresan a la ciudad, en este caso a la ciudad del Paso. Ninguno se había presentado porque decían teníamos que llegar, no nos íbamos a entregar. Todos tenían alguna amistad que se había entregado para hacer todo legalmente y había sido deportada. Entonces ellos no quisieron correr el riesgo. Inclusive me hablaban de personas que venían en tránsito que no se iban a entregar. Ellos prefieren estar en una situación de calle. Es bastante duro. El día que fui habían aproximadamente 3 grados. Ellos estaban durmiendo en el piso. Ellos buscan unos cartones, esas cajas de cartón, las desarman, las ponen planas y muchas cobijas y bueno, y se abrigan bien y ahí aguantan aquel frío. No tienen derecho a acceder por la misma situación de que no se presentaron, no tienen una hoja que diga que ellos tienen, se presentaron ante Border Patrol, lo que se llama Notice to Appear, que es ya la orden para presentarse ante un juez de inmigración, eso, y ante ICE, empezar la supervisión. Eso no lo tienen. Entonces, cuando las temperaturas siguieron bajando, por ejemplo, al atardecer ya eran muchos. En ese momento había de todas las nacionalidades, pero el día 21 se iba a llegar a bajo cero. Íbamos a estar en temperaturas bajo cero. Y llegaron los funcionarios de la ciudad, organizaron a las personas que estaban allí en una cola para llevárselo a un refugio que habían habilitado ese día. Y a todos les pedían en la cola que tenían que tener el papel de haberse presentado ante la patrulla fronteriza. Si no, no se podía montar en el autobús. Yo sabía que había muchos venezolanos. Había pasado, eso fue al día siguiente. Yo había hablado con todos ellos, hablé con todos los venezolanos que estaban en ese momento ahí, que eran alrededor de 100. Era una parte del downtown de la ciudad del Paso. Y yo les dije, bueno, pero va a bajar tanto, porque no se los llevan. Y me decían, no,
esas son las órdenes. Y la razón era que se habían quedado en situación de ilegalidad. Yo le preguntaba a ellos, bueno, pero ¿por qué no trataste? Y me decían, es que no queremos que nos devuelvan. Ya estamos aquí, no se puede ir a Venezuela, Venezuela no se puede vivir, la situación es terrible, usted no se imagina lo mal que está eso. Todas las personas que conocí eran muy educadas, muy amables, sobre todo había mucho joven, alrededor de entre los 20 y 30 años. Y lo más triste es que de todos los que yo conocí, casi todos, además de haber pasado el Darién, están llegando a través del famoso, el que se conoce como el tren de la muerte o la bestia, que como saben es un tren de carga que recorre varias ciudades de Estados Unidos, varias ciudades mexicanas hasta llegar a los puntos fronterizos, y es un viaje muy peligroso. Averigüen qué es la bestia o el tren de la muerte. Casi todos los venezolanos ahora empezaron a viajar en la bestia, todos cuentan las historias de horror, o sea, ya no es solamente escuchar el Darién, ahora también escuchamos cómo viajan en los vagones en la bestia. Entonces hablaban del frío, de que cómo veían que hubo un compañero que estaba al lado, se resbaló y cayó y se mató, o sea, todos los accidentes que ocurren mientras están viajando en la bestia. Y eso a mí me conmovió, porque hasta ahora lo máximo que habíamos escuchado era que los horrores que pasan atravesando el Darién, o las cosas que sufren cuando se ponen en manos de coyotes. Ahora los venezolanos suman que están viajando también en la bestia para poder, y son viajes que yo les preguntaba, ¿y de qué punto lo agarraste? ¿O cuánto tiempo? Me decían, bueno, yo solamente viajé en la bestia por 2 días y fueron horribles porque el frío no lo aguantaba, y entonces yo arropaba a mi bebé y no había abrigo o cobija que le quitara el frío. Además de que también, como les digo, había muy bajas temperaturas. Bueno, llegan a la zona de la frontera, cruzan y se encuentran que al llegar a Estados Unidos los excluyen de todas las ayudas. No, de hecho, ni siquiera pueden salir de la zona del Paso, porque ahí los que llaman tienen que pasar por los que se llaman los checkpoints. A las salidas de la ciudad están unos puntos, como diríamos en Venezuela, alcabalas, donde está la patrulla fronteriza, empieza a pedir documentos, y el que no tiene documentos pues es deportado. Y este es el caso de los venezolanos. Y les reitero, está esa orden de Mallorca de que todo venezolano debe de aplicar a solicitar el parol humanitario, que ya quedan los últimos. Y ya saben que si ustedes no tienen patrocinador, o si tienen patrocinador y no tienen tiempo de que les entreguen el pasaporte, ustedes no van a poder beneficiarse de esto. Entonces, los venezolanos de ahí es que se arriesgan a pasar la frontera sin entregarse por puntos donde saben de que no está la patrulla fronteriza, prefieren pasar y vivir en las sombras. A mí me llamó la atención un muchacho que ayer decía de que él, a pesar de todo lo que estaba pasando, pues él se arriesgaba porque aquí había había un parol humanitario donde otorgaban el perdón. Esas son cosas que empiezan a inventar, y se empieza el rumor, se va regando el rumor de que cuando lleguen aquí, no importa que estén fuera de estatus, que estén ilegales, que va a estar parol de perdón. Ya les voy a decir exactamente cómo le llaman porque lo anoté. No lo llegué a anotar, pero ellos llaman algo así como el parol del perdón. Eso no existe. O sea, hay muchos rumores. Yo hablé con una organización que ayuda a los refugiados y a los inmigrantes allá, y ellos me decían, una vez que estén indocumentados, nosotros no podemos hacer nada. Y lamentablemente esa es la situación del venezolano. Hay muchos venezolanos en tránsito hacia la frontera, y que ya saben que van a pasar. Hay mucha comunicación entre los venezolanos que están cruzando
y apenas cruza uno, pues se pone en comunicación con los que están en tránsito y entre ellos mismos se están apoyando. Pero es muy duro, de verdad. Miren, yo pasé el día que llegué, el día 20 a medianoche. Hablé con todos los que estaban allí, que llegué a medianoche y salí de allí aproximadamente a las 2 de la mañana. Regresé el día siguiente, hablé con todas las familias que estaban allí, todos con mucho ánimo a pesar de tener una situación de calle. He mantenido contacto con algunos de ellos. Hay algunos que se están movilizando hacia otras ciudades y llegando a refugios de otros estados. Me dicen que han logrado que cuando llegan a los checkpoints no los agarre inmigración y que puedan seguir de largo, que no los han detenido y que nada, que van a estar, que prefieren eso a regresar a Venezuela mientras esté en esta situación. Porque también ellos dicen de que de regresar ellos esperan que Venezuela se arregle y que ellos puedan volver porque aman Venezuela y hablan de Venezuela de verdad con un amor que digamos que tiene hasta dolor, porque ellos dicen ojalá Venezuela, que es tan linda, no estuviera pasando lo que pasa y nosotros pudiéramos volver a Venezuela. Lo otro que, bueno, ya les hablé de la bestia. Hay otra cosa que me llamó la atención del viaje y es que para estar en una situación de calle, las personas, los residentes de la ciudad del Paso han sido muy solidarios. Lo pude ver que llegan carros, se estacionan así como en el centro de la calle y apenas bajan el vidrio y empiezan a dar la ayuda. Los venezolanos son los que organizan las colas y para que tengan prioridad las mujeres y los niños, y las personas les llevan mucha ayuda, les llevan regalos a los niños, siempre están pendientes de llevarle comida, de llevarle sopa, algo caliente, mucha ropa de frío, o sea, constantemente ellos están recibiendo ayuda. Es triste, pero aunque la situación es dura, allí están comiendo. Yo les digo cómo pasaron la noche porque mantengo trato con algunos de ellos y me dicen que a pesar de todo, ellos dicen el frío se aguanta. Es bastante triste de verdad que los venezolanos estemos pasando una situación y que hayan otros, y me disculpan, que digan que Venezuela se arregló y uno ve la otra cara de la moneda, que son los venezolanos que están saliendo del país en una situación bastante difícil. Bueno, lo otro que quería hablarles sobre qué encontré en la ciudad del Paso. Por primera vez vi que muchos residentes tenían miedo porque de repente hablan y abren qué sé yo, sienten un ruido y cuando ven el patio tienen a un grupo de personas que se les están escondiendo allí. Entonces estás manejando y de repente ves que la patrulla fronteriza se estaciona en una casa, enciende las luces, andan con linterna y sacan a un grupo de personas que son los que cruzan, y muchos de ellos no tienen documentación y entonces empiezan a esconderse metiéndose en las propiedades. Hay otros que también están causando robos en las propiedades. Entonces uno ve que los residentes del Paso también están teniendo temor. Otra cosa que hice en el Paso fue recorrer mucho la zona del muro, porque saben que el Paso, por ejemplo, está la ciudad, pero paralelo está el muro. En gran parte de la ciudad está el muro fronterizo con la ciudad Juárez de México. Entonces, cuando uno va manejando, están las personas digamos, saltando el muro, pero lo que se encuentran es con la autopista. Entonces uno está manejando y de repente se atraviesan varias personas. Ustedes saben que manejar por una autopista mínimo son como 60 millas. Y hay que estar frenando, hay que estar manejando con miedo. Las personas no les importa y atraviesan la autopista. Y de hecho ya la autopista tiene unos avisos que maneje con precaución porque hay personas que están cruzando. Estas personas corren, se esconden en unas casas. También hay unos carros que les dicen los Uber, que no son los Uber que uno contrata. Son personas que se ponen de acuerdo para que
pasan a determinada hora, estas personas están saltando, eso fue algo que vi, y de inmediato el carro se para, ellos corren al carro, se montan y el carro sale a toda velocidad, o carros que se hacen como que se están accidentando en plena autopista, y de hecho me tocó verlo, que cuando el carro se detuvo y que a ver qué le estaba pasando y nosotros estábamos detrás, el carro empezó a tomarnos fotos como para intimidarnos de que los estábamos viendo porque ya sabíamos que era Uber. También en los recorridos que hacía por el muro vi que ya no hay como ningún disimulo, sobre todo a la hora del atardecer. Las personas están caminando, o sea, uno está en el muro caminando y ellos están con muro por el medio, caminando del otro lado, buscando por dónde entrar, o con martillos, o con cuerdas, o con escalera, pero hay como, digamos, eso es algo que se nota en una forma, pero muy fuerte a lo largo del muro. Y yo recuerdo una vez que estaba caminando y estaba viendo en una parte que el muro es como, la entrada hacia el muro es bastante ancha y uno se puede estacionar. Estaba viendo hacia Ciudad Juárez y pasaron unos venezolanos, o sea, sé que son venezolanos porque se pararon y me dijeron, mira, ¿por dónde pasaste? Y yo le digo, no, yo no. Y le digo, no, yo no crucé. Entonces me dice, no seas mentirosa. Y yo le digo, tú eres venezolano. Y sí, yo soy venezolano. Dime por dónde cruzaste, ¿por qué hueco? Y yo le digo, no, yo no crucé, yo vivo aquí. No seas mentirosa. Y la persona se volvió agresiva, me dijo de dónde era. Todo el grupo eran venezolanos. Y nada, yo les decía, no, es que yo no, y le señalaba a mi amigo, el que estaba conmigo, Antonio Agüero, y yo le decía, no, y yo se lo mostraba, nosotros vivimos aquí, yo no crucé, y me decía, mentirosa, o sea, eran personas agresivas que querían que yo les dijera por dónde crucé, no, como les digo, yo les repetía, mira, yo no crucé, yo vivo aquí, pero lo que no teníamos era el muro que estaba como todo, tenía como una malla y por esa malla estábamos hablando, pero eso lo vimos muchísimo y mi amigo Anthony en un momento también se encontró con un grupo grande de venezolanos que estaban pero bastante agresivos porque también querían cruzar. Vimos martillo, los candados del muro tirados en el piso, ropa que apenas cruzan porque como se mojan cruzando el río Bravo dejan eso un basurero. Yo vi un deterioro del muro y en una oportunidad también vimos a la patrulla fronteriza que nos dijo que había arreglado en un punto donde estábamos, decía, ya había un hueco ayer, lo arreglamos hoy, nos las pasamos todos los días revisando el muro y reparando el muro. O sea, están tratando de verdad de entrar porque por todo por lo que pasa con el título 42, que ahora se pospuso aparentemente para febrero. Pero aunque se habla mucho del título 42, mi impresión, lo que vi y lo que decimos todos, es que la gente está entrando con el título 42 y si entran 10,000 probablemente expulsarán a 2,000 o a menos de 2,000, pero el muro está abierto, o sea, la frontera está abierta. El que se quiera caer a mentira de que está cerrada, eso es mentira. Y la patrulla fronteriza está haciendo unos esfuerzos bastante grandes por tratar de mantener el orden, pero la orden es que aquí entra todo el mundo. De hecho, la ciudad del Paso está construyendo en las afueras de la ciudad un centro de procesados como lo tiene Eagle Pass para atender aproximadamente como a 5,000 personas al día. Y eso ya les deja ver de que la política de fronteras abiertas va a seguir. Y aquí creo que se va a caer el título 42, aunque la gente sigue entrando con el título 42 porque esa es la orden. El muro yo creo que casi que va a terminar siendo solamente una línea limítrofe nada más, porque no veo que el muro sea algo que va a contener a nada, porque esa es la política, fronteras abiertas. No veo de verdad que hay control en la frontera, no hay filtro en la frontera, entra el que quiere
y sobre todo aquel grupo grande que no se no se entrega a la patrulla fronteriza, sino que entró y siguió. Y de eso hay una cifra aproximada de cuántos entran, pero no se sabe quién está entrando. No se sabe ni siquiera, no hay tiempo de procesar y de saber de que los que están entrando, quiénes son. Es bastante, de verdad, la situación se va a poner peor. Tengo varios periodistas y reporteros amigos que están en la zona de en la parte de la frontera, pero del lado mexicano. Ellos dicen que en este momento hay aproximadamente 80,000 personas, incluyendo muchos venezolanos que esperan el fin del título 42. Y que la situación está muy, muy difícil para estos venezolanos. También ellos están teniendo temperaturas muy bajas. Y que si eso es ahora en diciembre, imagínense cómo será el año que viene. Yo creo que vamos a pasar las 100,000 personas que van a estar del lado mexicano esperando que abra la frontera y de ingresar aunque están ingresando, pero digamos el número grueso va a empezar a entrar para cuando se diga el fin del título 42. Estados Unidos tiene una política que está más o menos que se llama CBP-1, que es un trámite que se hace en la frontera, pero ellos están en los refugios, pero eso está colapsado. Si tenemos aproximadamente 80,000 personas esperando del lado mexicano, no hay capacidad para tramitar a todas estas personas. De verdad es una crisis en la frontera bastante fuerte. Ahí los refugios están en las ciudades como Matamoros, Laredo, Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali. Todo eso está lleno de refugios, pero que ya no tienen capacidad. Lo otro que quisiera decirles es que continúan los abusos de los coyotes, de estas personas que se ponen en manos de coyotes. Eso sigue igual, los mismos abusos que ya conocemos. Y nosotros les seguimos diciendo, no se pongan en manos de coyotes. No sé qué va a pasar con los venezolanos porque como les reiteré al comienzo, las políticas de Mallorca es que todo venezolano debe someterse a el parol humanitario. Ya sabemos que el parol humanitario de 24,000, la última cifra que supimos es que habían aprobado ya 20,000. El que no tiene patrocinador pues no puede venirse. O si tiene patrocinador y no tiene pasaporte, no van a esperar por él. No los están dejando entrar. Deportación para todos los venezolanos en la frontera. El que entra por un punto, no se entrega y se mantiene en las sombras, y ya conocen la situación. Es bien difícil porque no tienen derecho ni a entrar en un refugio, no pueden salir de la ciudad, no tienen derecho a nada, a ningún tipo de ayuda. Es bastante difícil. Hay unos periodistas que les voy a dejar publicado esta transmisión, y hay unos periodistas que se los voy a nombrar que ellos están siguiendo desde diferentes puntos la crisis de la frontera. Uno es Anthony Agüero, que es un amigo a quien le agradezco mucho porque es con quien me encuentro cuando viajo hacia la zona de la frontera. Él está monitoreando en la ciudad del Paso. Está Oscar el Blue, quien en estos días creo que está en Tijuana. Y está Auden Cabello, quien cubre Piedras Negras, Ciudad Acuña, y en este momento se encuentra cubriendo las zonas de los refugios que quedan en Monterrey. Y yo voy a tratar de hablar con ellos la semana que viene. Cuando yo publique me dejan saber, por favor, si ustedes quieren que los entreviste a cada uno, porque ellos manejan cada uno un punto de donde se está viviendo esta crisis en la frontera. Y también vamos a tener a nuestro abogado John de la Vega, que se ha tomado una semana de vacaciones muy merecida, como también nosotros en Raíces nos los tomamos, y regresamos, si Dios quiere, aproximadamente para mediados de enero. Va a venir mucha gente. No me quiero imaginar el fin del título 42.
Yo espero que de verdad que haya una solución a la crisis de la frontera, pero que una solución para todo, porque ver cómo deportan a los venezolanos y que entran los demás y que no hay, o sea, si no tienes parol humanitario, el parol humanitario ya se va a terminar, o sea, yo creo que no ha terminado enero, ya se dieron los 24,000 cupos. Y después, ¿qué va a pasar? No tenemos lotería de visas, no tenemos una embajada en Venezuela. Eh, ¿Qué tenemos los venezolanos? Me gustaría también saber ustedes qué piensan. Y si tienen alguna pregunta, bueno, este es el momento o cualquier cosa que quieran compartir. Pero sí les digo que hice un viaje corto la semana pasada a la ciudad del Paso, Texas. He tratado de publicar casi todo, no he podido publicar todo el material que traje. Fue un viaje a la carrera, a ver qué está, porque se decía que iba a caer el título 42, pero ya la ciudad estaba en emergencia. Aquí está mi amigo Oscar el Blue Ramírez. Oscar, ¿te puedes conectar un momentico? Estamos hablando de la crisis de la frontera. Oscar, ¿te quieres? Por favor, respóndeme si te quieres. Oscar ha estado en la zona, como se lo dije hace un momento, de Tijuana. Oscar, ¿te quieres conectar un momentico, por favor, para que nos hables de la situación del lado mexicano? Bueno, vamos a ver si Oscar nos responde. Y así empezamos dice Adriana, ok, 5 minutos para que se conecte Oscar y mientras tienen preguntas, pues vamos a aprovechar de responderlo. No tengo patrocinante, pero tengo dónde llegar y trabajo y boleto aéreo. ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, nos gustaría de verdad ayudarte, pero es que hay miles de venezolanos que están en tu situación. Lamentablemente no hay la falta de patrocinantes es lo que ha llevado a las personas a pasar la frontera y a quedarse como llamamos, en las sombras, que no se están entregando ante la patrulla fronteriza para evitar ser deportados. No sé si alguien tiene otra pregunta o tiene algún comentario de la crisis de la frontera. Y no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, mientras Oscar se conecta, como les he dicho, en la frontera hay una situación de una crisis terrible, terrible. Yo regresé, me fui a la carrera, bueno, ya 20 de diciembre, ya saben que tenemos la Navidad encima. Me traté de regresar el día 22 en la noche y estando haciendo escala en la ciudad de Dallas, me agarró la cancelación como a miles por la tormenta y me tocó quedarme en el aeropuerto hasta el día siguiente, hasta que logré un cupo y venirme el día 23, que de verdad cuando vi por la ventana que ya veía Miami, vi la gloria, dije al fin voy a mi casa. Casi que paso las navidades en la ciudad de Dallas, que cuando llegué estaba a -11 en ese aeropuerto, me iba a congelar, regresé con una gripe, un resfriado que ni les quiero contar. Y pasé todos estos días con un fuerte resfriado, pero ya, gracias a Dios, ya recuperada y estoy haciendo este live que les debía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, todos están enviando saludos, los saludos a todos. Muchas gracias. Espero que hayan tenido una Navidad muy chévere. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, creo que no tienen preguntas. Voy a esperar un momento a Oscar para que les hable. Para llegar sin el control en la frontera, ¿qué pasaría? ¿Podría uno? No. Aquí Adri pregunta, si al llegar sin el control en la frontera, ¿qué pasaría? ¿Podría uno pedir asilo o cómo sería el estatus? Esa es la cosa, que las personas que no se entregan a la patrulla fronteriza
Bonilla, ahorita te respondo. Las personas no se entregan a la patrulla fronteriza porque la orden es que todo venezolano que llegue a la frontera y se entregue a Border Patrol debe de ser deportado. Es más, yo les voy a mostrar una hoja de unos venezolanos que se fueron a entregar a Border Patrol y les dieron esta hoja. Esta hoja, palabras más, palabras menos, lo que dice es de que deben de pedir de que son deportados, 2 minutos, ok, que van a ser deportados y que van a ser deportados y que deben de pedir el parol humanitario y los devuelven a México. Hay otros que los devuelven y los cargan paseando por México de una cárcel a otra, que los van a devolver a Venezuela. Les dan solamente agua y manzana, o sea, es bastante difícil. Entonces los que no deportan, que logran entrar y se quedan en las sombras, no puedes pedir asilo. No crean en los cuentos de camino que están por ahí de que hay un perdón humanitario. No hay ningún perdón humanitario para que después se puedan legalizar. Eso no existe, o sea, entraron y se quedaron en las ilegales y se quedaron ilegales. No tienen derecho a entrar a un refugio. Por eso ustedes ven que los venezolanos están durmiendo en la calle. No pueden salir de la ciudad porque hay unos checkpoints, o como decimos en Venezuela, alcabalas, que cuando llegan a un punto está el checkpoint, llega la patrulla fronteriza, documentos para todo el mundo y por supuesto el que no tiene documentos lo deportan. Pero con los venezolanos sí les puedo decir, dicho en venezolano, hay un alicate. Eres venezolano, no puedes entrar ilegalmente. Vas a ser deportado. Eso es orden de Mallorca. Les guste o no les guste. Entonces, todo el mundo debe entrar por el parol humanitario. ¿No tienes parol humanitario? Para afuera. Lo otro que hay es que si te quedas en las sombras no tienes derecho a entrar en un refugio, no tienes derecho a ningún tipo de ayuda. Por eso es que ven que los venezolanos están durmiendo en la calle, viviendo gracias a la generosidad de los residentes de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad del Paso, y no puedes salir de la ciudad, no puedes nada. Es quedarse así y ver. Yo estuve hablando con algunos que conocí la semana pasada y lograron llegar a otra ciudad que está dando refugio. Ellos dicen, a pesar de todo, dicen, estamos bien porque ya estamos bajo techo. Porque vivir esos días, como están viviendo en El Paso, con temperaturas que están dándole vueltas a los 0 grados, dormir en el piso, hacer prácticamente como un colchón de cobijas y luego arroparte como con otro colchón para tratar de sortear ese clima tan inclemente. Y ni contar si llueve, y sobre todo las familias que tienen niños es muy duro. La semana pasada, por ejemplo, que ya todos lograron tener como unas carpas, pues les cuento que llegó la policía y les tumbó todas las carpas y les dijeron que no podían tener nada y les botaron todo. Entonces quedaron durmiendo a la intemperie. Es bien duro. Sin embargo, los venezolanos tienen mucho ánimo. Yo hablé con todos los que cuando los visité, hablé con todas las familias que eran aproximadamente 100. Estuve viendo los trabajos que hace Anthony Agüero y hay más, ya eso se duplicó. Hay más de 200 familias venezolanas durmiendo en la calle. De verdad que es bien difícil, sin embargo ellos tienen mucho ánimo, mucha esperanza. Todos dicen que van a venir aquí a trabajar, que si Venezuela mejora ellos regresarían. Son muy educados, vienen todos, como les dije antes, después de haber pasado, todos han pasado el Darién. La mayoría se ha embarcado en el famoso tren de la muerte, o conocido como la bestia, como una forma de acortar el viaje. En la Ciudad de México es muy peligroso. Ellos mismos cuentan no solamente el frío que pasan en esos vagones, sino
cómo ven los accidentes de los compañeros que viajan con ellos, que si al lado mío venía un muchacho, el muchacho se quedó dormido, se movió y se cayó por el vagón y se mató y no pasa nada, el tren sigue su curso. Es muy, muy de verdad, muy triste lo que estamos pasando los venezolanos y no sé decirles el título 42, yo sé que va a caer, es mi opinión, que va a caer en para el mes de, creo que febrero. Dice, compro la primera. Muchísimas gracias a Enrique por la insignia. Sí, yo también de verdad dice mucha fuerza a nuestros hermanos venezolanos. Sí, ellos tienen mucho ánimo y les reitero, hablé con todos, muy educados, siempre buscando cómo mantener las calles limpias, porque ellos decían, aquí estamos, aquí vivimos y aquí dormimos, y muy agradecidos de la gente que les lleva ayuda. Oscar, voy a un momento a conectar a Oscar, quien se encuentra del lado mexicano y nos va a relatar cómo se está viviendo la crisis del lado mexicano. Oscar, si ya te conectaste. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Pati, muy buenas noches. Estoy desde mi carro, Pati, además que estaba entrando a verte ahorita que estábamos aquí platicando. Saludos a todos los hermanos venezolanos y a toda la gente que nos ve. Gracias, Oscar. Dame un segundo que una persona está haciendo una pregunta. ¿Qué quieres decir cuando dices título 42 va a caer? Lo está preguntando Amelia Maldonado. Estaba hablándoles, Oscar, de la visita que hice la semana pasada a la ciudad del Paso. Todo lo que vi, lo que pienso y cómo está la crisis en el lado de Estados Unidos, sobre todo El Paso. Y hablé un poquito del trabajo que ustedes están haciendo. También te mencioné así como a Anthony y a Auden, que para que por favor lo sigan, porque Anthony sigue en El Paso y tú y Auden están del lado mexicano cubriendo ese esta crisis que no tiene de verdad ya tamaño. Pero ya que estás aquí, porque les dije que quería invitarlos para que ustedes hablaran lo que están viendo de ese lado, me gustaría que les hablaras un poquito del lado mexicano, ya que les hablé del lado de Estados Unidos. Sí, sí, es lamentable lo que le está pasando a la gente de Venezuela. Es lo más triste, lo más lamentable. Es la migración más que se ha expandido en lo que viene siendo el 2021 y 2022, pero es la que más crucificada ha sido, ¿no? Por el gobierno norteamericano, la que más tachada le han dicho el no, no vas a entrar porque no vas a entrar. Y es muy feo, ¿no? Porque ellos no saben, el gobierno norteamericano no sabe la travesía que está pasando el venezolano, más el venezolano ya sabe lo que está haciendo saliendo desde Cúcuta. Ellos ya saben a lo que se exponen, ya saben que tienen que cruzar una travesía horrible que es la del Darién y ya saben los costos, ya saben todo lo que se tiene que pagar. Lamentable esto porque no debería existir eso ya, Patti, ya no debería existir ese riesgo tan horrible. Me topé de historias yo muy feas cuando viajé a la frontera de Honduras con Guatemala, donde una mujer venezolana decía que pasó un pantano donde se sentían cuerpos abajo en sus pies y salieron con cabello humano. Es espantoso eso. O sea, son historias que se quedan, yo creo, traumatizantes en el ser humano. Y ahora lo ves que, pues, a raíz de esta negación del gobierno norteamericano, que ya les está diciendo por puertos que no sean de entrada, no van a ser admitidos. En particular, se me hace de alguna manera, denigrante hacia la comunidad venezolana, porque sí está entrando, y no estoy en contra de otras entidades, están entrando nicaragüenses, están entrando gente de Cuba, está entrando gente de otras entidades, pero en particular entra la gente de Venezuela, pero por puertos que no son de entrada. Y es la única manera que pueden de ellos, de alguna manera, entrar hacia al pueblo estadounidense. Y por eso, como tú lo mencionas, hay mucha gente en el piso durmiendo. Es lamentable y es triste, pero te voy a decir algo, lo que más me sorprende de todo esto, viéndole el lado positivo a las cosas, es el carácter del venezolano, es sorprendente a nivel mundial, ¿eh?
Es Sí, impresionante. sí, quería agregar dos cosas de lo que tú acabas de decir. Les había dicho a los que nos están escuchando, que nos están viendo, que casi a finales de noviembre el secretario de Mallorca recalcó de que los venezolanos no pueden entrar a Estados Unidos o serán deportados. Y Así es. hace 3 días lo ratificó. Venezolano que se atreva a pasar por puertos no autorizados será deportado y deben de usar el parol humanitario. Pero el parol humanitario tiene dos problemas. Necesitas un sponsor que la mayoría de los venezolanos no lo tiene y algunos lo tienen y sin embargo no tienen el pasaporte. Tener un pasaporte en Venezuela, eso es Carísimo. una... Sí, no, es el tiempo de espera. Puedes pasar un Ujú. año esperando un pasaporte. Increíble. Entonces, se te pierde la oportunidad del parol humanitario. Entonces, ¿qué hacen las personas? Ya saben que si se presentan van a ser deportados por ser venezolanos y entonces utilizan los caminitos verdes para ingresar a Estados Unidos y quedarse en las sombras. Es muy triste, de verdad, y de paso el parol humanitario para 24,000 personas hace como 1 o 2 semanas ya habían entregado 20,000. Me imagino que ya las 4,000 que quedan ya se debe haber ido la mitad. Pues sí, Quedarán sí, los últimos. evidentemente se quedó mucha gente en el camino, ¿no? En el camino en el Darién, hay mucha gente, hay muchísimos venezolanos en Panamá, en Costa Rica, hay muchísimos que están viviendo en las calles en Nicaragua, hay muchos que están viviendo en las calles en Honduras, hay muchos que están viviendo en Guatemala, los que están viviendo en México, que ya se adaptaron a México, hay muchos que dijeron, ¿sabes qué? La vida no es en el sur, en México, en el sur casi no hay trabajo, nos movemos hacia el centro de la ciudad, hay muchos que viven en México, la Ciudad de México, Guadalajara, en fronteras que se han adaptado, muchísima gente venezolana en fronteras se ha adaptado ya a México para poder crear una vida mientras está el proceso de poder cruzar hacia los Estados Unidos, pero es una realidad para todos los venezolanos, es una realidad. Si usted cruza por un lugar que no es un puerto de entrada, usted va a decir, ya lo logré, ya estoy en Estados Unidos, pero su proceso de asilo y refugio va a ser negado porque usted cruzó por un lugar donde no es un puerto de entrada, lo que lo va a categorizar en los ojos de la ley de los Estados Unidos y es, disculpen mi terminología si los ofende, pero es un illegal entry, que es una entrada ilegal, a lo cual es castigado bajo la ley federal de los Estados Unidos con una deportación inmediata. Si usted no tiene un sponsor, si usted no tiene un patrocinador o si usted de alguna manera no entró con los términos que quiere el señor Alejandro Mayorkas. Muy triste, Patti, porque está crucificando nada más y la palabra, ¿no? Eso a la entidad venezolana que la verdad es la única que él señala, ¿no? Porque de ahí en fuera, pues no estoy diciendo nadie se merece una mejor oportunidad de vida, todos nos merecemos una mejor oportunidad de vida, pero en lo particular a la entidad venezolana ahora sí ya le ha negado las puertas y le ha negado el acceso. Y eso Así es. es el país que sufre más, ¿no? Ahorita por carencias económicas. Sí, lo otro que me llamó la atención la semana pasada es que con todos los venezolanos que hablé que estaban en situación de calle en El Paso, todos habían pasado el Darién y todos habían pasado, no, ninguno había pasado por un punto de control, ninguno se le entregó a la patrulla fronteriza porque no querían ser deportados. Y lo otro es que la gran mayoría ya están usando el tren de la muerte o la bestia, cosa que me Mm. sorprendió, o sea, escuchar, porque te digo, Oscar, y se lo puedes preguntar a Anthony, Ujú. estuve conociendo a todos los venezolanos que estaban en situación de calle en el downtown de la ciudad del Paso. Y la mayoría, o sea, jóvenes, familias con niños pequeños montados en los vagones del tren de la muerte para llegar a Estados Unidos y lo que oías era, ¿en qué punto tú agarraste el vagón de la muerte? ¿En qué punto agarraste la bestia? Y todos decían lo mismo, nunca volvería a montarme en el tren de la muerte. Hay una persona, Francesca, que pregunta que si tienen una cifra exacta de cuántos cupos quedan para solicitar el parol humanitario. Hasta hace una semana a dos habían otorgado 20,000 y quedaban 4,000, pero Mm. hace como aproximadamente, o sea, ya eso está como decimos, en la recta final.
Y Sí. la otra pregunta que hicieron es que yo hablo de que creo que el título 42 va a caer y una persona hizo una pregunta sobre eso. ¿Tú le pudieras explicar qué quiere decir que va a caer el título 42? Ay, es algo que es difícil de discernir, pero el título 42 ya se utiliza ya como si fuera un circo político, ¿no? Ya lo están utilizando básicamente desde un punto de vista político. Ya es como algo, una salida para poder detener o controlar. Cuando era una medida sanitaria, no tiene absolutamente nada que ver con la migración. Era una medida sanitaria y ya lo utilizan ya para una medida política. Mal por parte del Partido Republicano, mal, mucho más mal por el Partido Demócrata. Ya utilizan esta medida del título 42 y lastiman a mucha gente, y lo más fácil sería que educaran a la migración de cómo se debe realizar de manera inmediata y con procesos entrando por puertos de entrada, Pati. Mira, hay mucha gente de Venezuela que yo me topé en el cual son casos inmediatos, Pati, de asilo y de refugio. Casos que son inmediatos, que tú los escuchas y dices, válgame Dios, tú eres una persecución inmediata, tú deberías de entrar. Pero a raíz de la enorme afluencia, se posterga tanta la migración que lastima a esos casos que son de acceso inmediato. Y esto es a raíz de la enorme afluencia migratoria, lo cual estos políticos inmediatamente buscan la respuesta y dicen, no tenemos otra cosa más que mete el título 42 a ver si así se baja la afluencia migratoria. Y a raíz de eso, pues lo utilizan, cae, vuelven a quitarlo, lo vuelven a poner, lo vuelven a quitar, lo vuelven a poner. Tiene que haber ya una manera de que se eduque ya la migración, Pati. No se puede estar migrando todavía por el Darién, no se puede, eso ya se está normalizando. El traer un coyote, el traer un asesor de viaje, estos hombres no pueden ser un acceso, un recurso para una migración. No puede uno migrar por el Darién y decir, tienes que pasar por el Darién y si vives, la lograste. Si no vives, pues a ver cómo te va. O sea, esto no se puede regularizar. Tiene que ya haber un proceso migratorio en el cual se le dé el acceso y la ayuda inmediata a las personas. Yo lo que veo es de que entrando el año veremos cómo están las situaciones políticas en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, que esos son los que pasan precisamente cualquier acción política efectiva en los Estados Unidos. Dependiendo de cómo esté la situación en el Congreso, se va a ver por ahí de junio si van a quitarlo o no. A lo que veo, Pati, si la afluencia no baja, va a ser muy difícil. Pero si baja la afluencia y si el otro programa que hemos hablado, que es el CBP1, se convierte en algo efectivo, que regulariza la entrada migratoria y esto y demás, pues sí lo quitan. Pero si no se regulariza y sigue la afluencia y un desorden, porque es un completo desorden en México, los albergues no tienen recursos, hay mucha gente que está pasando también hambre en la Perdón, calle en México. me gustaría que Adelante. hablaras sobre la situación de los refugios en México, que creo que hay alrededor de 80,000 personas, incluyendo muchos venezolanos, en los Sí, refugios en México esperando la caída del título 42 o algunos que ni siquiera tienen paciencia y no lo esperan. pues no, hay muchos que no esperan, ¿no? Porque saben que van a durar un buen rato en el albergue, y muchos no se quieren meter en un albergue porque en los albergues hay reglas y tienen que acatar ciertas cosas para pararse a limpiar a las 5 de la mañana, ayudar a cocinar, ayudar con los niños. Entonces no les gusta a muchos migrantes, ¿no? Ellos quieren vivir a su propia manera, a sus propios horarios. Pero debido a cualquier circunstancia, Pati, están sobrepasados los albergues, no hay cupo, y el gobierno federal de México no ha soltado ningún fondo monetario para poder ayudar, aunque Andrés Manuel López Obrador se pare enfrente de la Cámara y diga maravillas que nosotros estamos ayudando a los migrantes, que nosotros estamos haciendo hasta lo que no, programas como Sembrando Vida, estamos ayudando. Es una mentira, es una farsa. Estamos viendo que lo único que están haciendo en el sur del país es que ahora el Instituto Nacional de Migración sí está haciendo su trabajo y está soltando las famosas formas migratorias múltiples, que eran la razón por las que se hacían caravanas. No las soltaban y se hacían caravanas. Ahora no ves ni una, por la razón que el Instituto Nacional de Migración está soltando las formas migratorias múltiples para libre tránsito, como debería de ser, y esa enorme afluencia continua en el sur del país está llegando hacia el norte, y los albergues no tienen cómo. Pati, aquí hay un albergue en Tijuana donde no hace mucho, hace como un mes, un colega reportero mío documentó cómo el techo del albergue
el techo, Pati, y lo habilitaron con una escalera para que los migrantes pudieran dormir en el techo. Imagínate En eso, el techo del albergue. en el techo del albergue, porque ya no hay cupo en la calle, ya no hay cupo dentro del albergue, entonces no había dónde, y lo que hacen es, el dueño del albergue dice, pues en el techo, y subió a gente al techo con casas de campaña, o sea, la afluencia es enorme, el número que soltó por ahí Auden, entre 80 y 85 mil migrantes que están, ese es el número que se maneja a ojo de buen cubero, ¿no? A decir, es lo que más o menos por ahí se anda estimulando. Yo creo que es un poco más de lo que se está esperando, porque ese es un número que sí más o menos se manejan entre numeración de que le atinan o no le atinan. Es un poco más, Pati. Entonces, la situación en México sí es muy precaria y si aplican el retornar a muchos migrantes hacia las fronteras de México, se va a volver más precaria porque pues no hay lugar para los que llegan y tampoco hay lugar para los que vienen retornando. Entonces es una situación de arma de dos filas, Pati. Pero, ok, hay muchos como en el caso de los venezolanos, que tienen la esperanza de que caiga el título 42 en febrero. Recuérdate que todos ellos se basan mucho en rumores, ¿no? Que si uno de los rumores que yo escuché que se empieza a regar y después se lo terminan creyendo es que existe un perdón humanitario por haber entrado ilegal a Estados Unidos y entonces eso les va a facilitar una vía legal hacia tener un estatus migratorio, cosa que es mentira. Pero Así, está lo otro de que te dicen, te van diciendo, espérate que cae en febrero, y ellos empiezan a aguantarse para evitar entrar ilegalmente y se van quedando en México. Si tú estás hablando de una cifra mínima de 80,000 personas en los albergues en la frontera de México, del lado mexicano, eh, que vamos a esperar de aquí a un mes. Entonces, sí, o o sea, sea, el proceso es esperar y tienen que tener paciencia. No hay, esto no es como Nicaragua, Honduras y Guatemala y El Salvador que tienen que solamente enseñando una identificación tú puedes transitar. Eso es un acuerdo entre Centroamérica. En México hay otro proceso migratorio y por supuesto Estados Unidos tiene sus leyes. Esto de lo que se está, los rumores que se corren son estos abogados norteamericanos que ellos ganan muchísimo dinero. Acuérdense, se los he dicho muchas veces cuando camino con ellos. Ustedes son ustedes son la moneda de cambio para coyotes, traficantes, abogados, activistas que vienen y nomás instigan a que ustedes hagan cosas ilícitas para ver si ustedes mal. Hay muchos abogados norteamericanos que vienen de células de abogados que vienen hacia México y les dicen crúcense de manera ilegal y yo les consigo allá el permiso para que ustedes puedan transitar o puedan ustedes estar por medio de un refugio o un asilo. No es la manera, no hay ese perdón humanitario, ese es un rumor. Y eso lo causan muchas personas que vienen a instigar a grupos para que la crisis se vuelva más grande y por supuesto para que haya fondos en los Estados Unidos y se les suelte a las ONGs, que muchas ONGs son muy buenas, ayudan de manera desinteresada con el corazón en la mano a sus compatriotas, pero muchas ONGs no vienen con las intenciones de ayudar, vienen con las intenciones de colectar por medio de donativos y por medio de programas de gobierno muchos miles de dólares. Es que tengan mucho cuidado con eso. sí, sí, yo conozco el caso de un joven venezolano que tiene un caso de asilo realmente, o sea, como decimos, un tiro al piso. El muchacho está esperando, ha hecho el proceso de CBP1 en un refugio en una ciudad de la frontera de México. Y nada, nunca lo llamaron, intentó entrar, lo deportaron, se encuentra otra vez en México, pero en el proceso yo le decía, aguántate, y entonces lo tenían que si de un abogado, el abogado le cobraba y yo le decía, no sigas pagando, y lo volví a agarrar otro. No, yo le decía, te están robando, y te estoy hablando del lado mexicano. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir las informaciones que son oficiales. Eso impide lo que tú estás diciendo, pero lamentablemente la desesperación lleva a que crean en los rumores, a que crean en estos Mm. aprovechadores y como dicen, no, en Estados Unidos me van a ayudar y ya tú sabes cómo hemos estado hablando de cómo son las ayudas a los que están entrando y no y siguen de largo.
¿Qué Sí, significa el parol para los inmigrantes y quiénes lo reciben? Pero no sé cuál parol sería. Si tú nos puedes ampliar qué es el parol. sí, Entonces, sí, definitivamente, Pati. El mensaje es claro y todavía el gobierno norteamericano es claro hacia la entidad venezolana, que es la que más han señalado como no vas a entrar, ¿no? no vas a Es muy entrar. Hay un claro. alicate que tiene el secretario Mallorcas, pero un alicate, y hace 3 días lo volvió a decir. El venezolano que intente entrar lo vamos a deportar. O sea, es como una fijación que me parece bastante dura y bastante injusta porque es solamente hacia una comunidad. Y Y tú muy, me pudieras hablar, muy perdón, discriminatoria, Pati, muy discriminatoria. tú nos pudieras hablar un poquito de la situación de los albergues del lado de México, por favor. Sí, claro. En lo que compete a Tijuana, Baja California, aquí estamos, Pati, hay varios albergues que hacen excelente labor y excelente trabajo. Te puedo hablar de Juventud 2000, de Don Chema, es uno de los lugares, si ustedes, algunos de los venezolanos anda por aquí, acérquese a ese lugar. También el Pastor Alberto, que tiene un albergue que se llama, ay, canijo, se me fue, y tanto que voy al albergue, fíjate, nada más. Agape, al albergue Agape. También es otro, el Pastor Banda también tiene otro albergue donde ayudan muchísimo a gente. Son albergues que ayudan muchísimo hacia las comunidades migrantes, pero tengan mucho cuidado con estos pseudoabogados que se acercan y les dicen, yo te ofrezco el caso, salte del albergue, te pago yo tanto dinero, salte y vente para este y acá te voy a arreglar. Es un negocio enorme para estos pseudoabogados norteamericanos que vienen y operan en México de manera no documentada, Pati, porque vienen bajo la ala de las Naciones Unidas y se escudan sobre que somos ayuda humanitaria y esto y el otro, pero muchos de ellos operan para el beneficio propio. En lo que viene siendo el área de algodones, el área de Yuma, el área de San Luis Río Colorado se ve en una crisis también. Mucha gente está cruzando por aquel lado. En el área de Yuma fui a documentar la semana pasada. Estuve ahí por un lapso de un día y medio y se ve la afluencia enorme por el lado de Yuma, donde no hay puerto, donde no hay muro. Se habla de 250, 450 personas cada 2 o 3 horas, Pati. Es enorme la afluencia. Tú estás hablando de casi 2,000 personas diarias que se ven entrando hacia los Estados Unidos. Eso es en el área de Yuma y pues un poquito más entrando hacia el área de ya pasando por Arizona, por el desierto de Arizona, la afluencia continúa enorme. Varios compañeros que están documentando en el desierto, pues se topan con migrantes que verdaderamente no se habla de estas cifras, Pati. Las cifras siguen creciendo de migrantes que han perdido la vida y que no se documentan dentro de los Estados Unidos. El desierto de Arizona es un cementerio de migrantes, es enorme las personas que pierden la vida, no solamente en el calor, sino ahora por las bajas temperaturas que el desierto registra. Tú estuviste en El Paso, es un friazo en El Paso, es un friazo en Juárez. Entonces es mucho el riesgo que se toma. Es increíble la travesía, Pati. Yo la verdad quedo muy sorprendido con el venezolano, las agallas que tienen, porque muchos de ellos se vienen con familia, niños, cruzar el Darién, cruzar todo Centroamérica y luego subir y todavía esto es increíble. Yo estoy sorprendido, pero la verdad, la situación en México, en la parte de México, con lo que viene siendo los albergues, pues sí, es precaria, es difícil y pues te habla de lo mismo, Pati, porque no es mucha la diferencia de que lo que está pasando en Estados Unidos. Es casi un copia y pega de lo que ves en Estados Unidos y lo que estás viendo en México. Y eso te habla que Estados Unidos no está preparado para este tipo de situaciones. Se ve claro, Pati, que no están preparados. Les llega una afluencia enorme de migrantes y dicen ellos, pues somos la potencia mundial del mundo, pero sí, pero eres un país que no está preparado No, para recibir una crisis humanitaria. No estás preparado en absoluto. De último momento andas creando albergues, andas trayendo programas, andas trayendo gente que solamente viene a beneficiarse. No hay un filtro, no hay una auditoría de personas, quiénes son los que están recibiendo los niños no acompañados, quiénes son estos patrocinadores, quiénes andan rondando los albergues, personas que no tienen ni que estar cerca de migrantes por casos tan delicados de persecución y vulnerabilidad. Eso es un total desastre. Entonces te habla de una desorganización enorme dentro de los Estados Unidos, Pati. sí, mira, hablando de los niños, que es un tema muy amplio y de los niños no acompañados,
Recuerdo la semana pasada, una noche que estábamos en una parte del muro en Ciudad Juárez, Ujú. que vimos correr a varios Ah, adultos, hombres, que tenían aguantados a unos niños como de aproximadamente 2 a 3 años aquí en la espalda, ¿no? Y los aguantaban por los bracitos. Y ellos salieron corriendo, pero a toda velocidad hacia el río Bravo. Pero la forma en que llevaban a los niños, yo decía, esos no son los padres, porque un padre no le revienta los brazos a un niño que lo carga así, ah, pues, o sea, en la espalda y le agarraban los brazos así que se los jalaban, pero eso no eran los padres. Primero que todos eran hombres, y tú sabes que un papá no agarra así a sus hijos, y no no, veías a la mujer o a la mamá por ningún lado, y salieron corriendo a esconderse para ver cómo volvían a entrar. Y ese era un punto donde no estaba Border Patrol, y son esas personas que entran con menores de edad, siguen de largo y se mantienen en las sombras, y ya tú sabes el destino de esos niños. Es como tú dices, no hay filtros, no hay control, no hay nada. La patrulla fronteriza no ha recibido el apoyo para poder reforzar la frontera. Eso, yo lo que vi, de verdad, eso era un desastre. Es que para mí el título 42, eso apenas es como una cortina ujú. que para poder manejar un discurso de cualquier tipo, sea político, sea para manipularnos, y la gente sigue entrando. Sí, Y a los venezolanos el alicate para que aquí no, a este país no entren, cosa que todavía no entiendo cómo es que manejan ese discurso de que amamos a los venezolanos, pero contra los venezolanos el alicate y aquí no entran. Y luego vemos a los venezolanos en las calles aguantando ese frío. Yo vine enferma, Oscar, te cuento, con un mm, resfriado que, porque de paso no me dejó, cancelaron el vuelo de regreso de cuando hice. pero Pati, que ustedes los venezolanos tienen el remedio, es mielecita con no sé qué le echan o no sé cuándo para la gripa, hombre. Ustedes se arreglan Sí, rápido. por eso estoy aquí sentada, pero cuando el vuelo de regreso, el paso Dallas, cuando llegué a Dallas, imagínate tú que el bridge ni siquiera se pudo conectar con el vuelo porque estaba congelado, estábamos a -11 grados. Vean nada Entonces nos más. dejaron en el avión como media hora y cuando salimos empezó el retraso del vuelo Dallas-Miami. Y a medianoche, como después de 6 horas, nos dijeron, no, cancelaron el vuelo. Y yo decía, Dios mío, voy a pasar las navidades aquí en Dallas sola. Entonces, el aeropuerto estaba, yo no sé en qué punto de congelación, y pasé esa noche que llegué aquí a Miami al otro día, porque Dios es grande y conseguí montarme en un avión el Mm. 23, pero llegué con un resfrío, y como tú dices, remedio casero venezolano, y aquí estoy, pero Sí, te comento, Pati, para toda tu audiencia, dentro de unas semanas estaremos viajando hasta Cúcuta, estaremos yendo hasta allá y estaremos agarrando la ruta para documentar la situación que está pasando tus paisanos. Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, de viajar hasta allá, viajar a Necoclí, a Purganá, y wow, en algún momento también entrar por momentos a la selva del Darién, documentar esta enorme tristeza, que es una enorme tristeza humanitaria, la verdad es una enorme tristeza humanitaria. Ya no es una crisis, es algo fuera de nombre, no tiene nombre esto, Pati, lo que está pasando en ese lugar, en la selva del Darién, no tiene nombre, la verdad. Es un crimen humanitario, es un crimen a la humanidad lo que está sucediendo ahí, y queremos documentar eso del lado de aquel lado de Colombia y también del lado de Panamá. Así es que dentro de poco estaremos de aquellos rumbos, Pati, visitando tus tierras. Creo que por ahí está tu frontera, ¿no? El puente Simón Bolívar, por ahí está tu tierra, va a estar tu tierra ahí. sí, claro, 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 pones el pie y te acuerdas de mí. Te tomas una foto, me la debe. Me voy a tomar una foto, así como no te voy a decir, ¿dónde están mis arepas, Pati? Te voy a decir, ¿dónde están mis arepas? Sí, no, ahí se comen muy ricas, pero me debes la foto. Mira, sí, eso fue otra cosa que vi tristemente, que otra vez se repuntó la cantidad de ingresos de venezolanos que utilizan la ruta del Darién. Otra vez volvimos a aquellos viejos números que pensamos que ya eran el olvido, ¿no? Otra vez con la esperanza de que va a caer el título 42,
Nuevamente los venezolanos tomaron la ruta El Darién y además ahora el tren de la muerte, Sí, que para que es, lo anotes. Y algo más que cuando todo, yo creo que la mayoría de los venezolanos, muchos utilizan, entran a Colombia por Cúcuta, así que prepárate no, sí, porque ese es el propósito, ¿no? De ir a documentar la enorme travesía del venezolano. Me ha tocado caminar con muchos de ellos en caravanas, miles. Muchos de ellos ya están en los Estados Unidos trabajando, haciendo su vida. Muchos de ellos me hablaron el día de 24, me hablaron el 24 de diciembre, deseándome feliz Navidad. Muy hermosas personas, pero ahora nos toca ir para allá, Pati, y Dios nos cuide y hagamos un trabajo como se debe de hacer, documentar y hacer lo mejor que se puede para poder exponer desde otro punto de vista la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y todos los migrantes que cruzan por ahí. Pati, me despido de ti, me tengo que yo retirar. también me Me dio despido mucho de gusto. todo. Igual me despido de todos los que nos han acompañado. Tuvieron la sorpresa de que Oscar está aquí y ya escucharon el trabajo. Sigan a Oscar, sigan a Auden y sigan a Anthony, que es tu hermano, que ha Ah, sido de sí, ahí verdad para ando. mí de gran apoyo en estos viajes. Un día de estos te caigo. Aquí te voy a esperar en México, Pati. Aquí te voy a esperar para que vamos Sí, a comer unos tacos. sí, no lo dudes. Y un día te espero por aquí para unas arepitas. Ah, eso es bueno. Bueno, buenas noches Bendiciones, a Pati. Un todos. abrazo. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. No, voy a dejar aquí los contactos de los periodistas que cubren la zona de la frontera. Auden Cabello, Antonio Agüero y quien les acaba de saludar, Oscar el Blue Ramírez, para que lo sigan. Ya saben que Oscar se va a recorrer desde Cúcuta hasta ya la frontera con Estados Unidos, así que no se pierdan sus publicaciones. Muchas gracias a todos y feliz año que ya pronto lo vamos a recibir. Muchas gracias a todos, buenas noches.